El fin de los tiempos por Sam Waldron, capítulo 8. La venida del reino presentada. La importancia del reino. Ha sido mi propósito en este libro cimentar nuestro entendimiento de la estructura de la escatología bíblica sobre lo que es fundamental en el pensamiento bíblico. Bueno, no debería haber duda de que la venida del reino en el pensamiento bíblico es fundamental. La Biblia podría ser titulado muy defendiblemente como un comentario erudito, el libro de la venida del reino de Dios. La venida del reino de Dios y el concepto más amplio del reino universal de Dios se extiende por todas las Escrituras y son, de hecho, posiblemente el tema mismo de las Escrituras. La Biblia se considera el libro de la venida del reino de Dios. El concepto del reino. El concepto que uno tiene del reino de Dios influenciará el entendimiento que uno tenga de este asunto en todo tipo de maneras. Es importante, por lo tanto, repasar algunas de las tensiones bíblicas básicas que se deben mantener para tener un concepto equilibrado del reino. 1. El concepto del reino. ¿Es reinado o ámbito? El reino de Dios es ante todo la soberanía regia de Dios, su reinado, y sólo de manera derivada una esfera particular o ámbito sobre el cual Él reina. Reinado, no ámbito, es el significado fundamental de las palabras bíblicas para reino. Un trono, no una propiedad inmobiliaria, es la analogía adecuada. El Salmo 103:19 ilustra esto cuando traduce la palabra hebrea para reino como soberanía. Yahvé en los cielos asentó su trono y su soberanía en todo señorea. Biblia de Jerusalén. Muchos otros pasajes corroboran esta observación. Salmos 145, 11 al 13, Mateo 3:2, 7:12, Mateo 12:28, el contexto de Marcos 9:1, Juan 18:36 y 1 Corintios 4:20. La idea de reinado o soberanía es el significado de la raíz de las palabras bíblicas para reino. Sin embargo, eso no significa que la palabra reino nunca se refiere a un ámbito sobre el cual un rey gobierna. Por derivación, la palabra llega a significar el ámbito o la esfera sobre el cual Dios reina. Piensa en el tronco de un árbol con varias ramas que crecen de él. El tronco es la idea de reinar. Las ramas son los significados secundarios derivados del significado de raíz. Puesto que la idea de reinado es la idea fundamental, la idea de ámbito es secundaria y derivada. De ese modo, hay una variación con respecto al ámbito preciso en el que esta soberanía es ejercida. Con frecuencia, por supuesto, el ámbito sobre el cual Dios reina es la esfera de la salvación, como por ejemplo en Lucas 18:24 y 25, Juan 3:5, Mateo 11:12. Sin embargo, en Mateo 13:41, el ámbito es el mundo entero y los inconversos son considerados como dentro del reino de Cristo hasta el final del siglo. Mateo 13:41 dice: enviará el Hijo de el hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen inequidad. El hecho de que la idea del reinado o soberanía de Dios es el significado fundamental del reino es muy significativo. Cuando recordamos que esta es una de las ideas centrales de las Escrituras, eso nos dice que la soberanía de Dios es un concepto central de la revelación bíblica. Gráfico, el reinado de Dios o el ámbito de Dios. Descripción del gráfico. El reino de Dios está en el ámbito de la Iglesia como su ámbito y el mundo como su ámbito, los cuales son ámbitos compartidos para el reino de Dios. 2. El carácter del reino. ¿Es eterno o escatológico? Hemos dicho que la venida del reino es central tanto para el pensamiento bíblico como para el escatológico. Aquí tratamos la cuestión. ¿Cómo podemos hablar de la venida del reino cuando siempre ha reinado Dios sobre todas las cosas? Aquí se deben hacer dos afirmaciones equilibrantes para poder resaltar la presentación bíblica entera. Primera, el reino de Dios es eterno. Según la Escritura, el reino que es de Dios siempre ha reinado sobre todas las cosas, por lo tanto es eterno. Ese es el mensaje del Salmo 103:19 citado anteriormente, y también Daniel 4 del 34 al 36. También pone de relieve esta realidad muy claramente.
Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Este reinado eterno o soberanía de Dios implica al menos 4 cosas. 1. Dios siempre ha poseído el derecho regio a ser obedecido por todas sus criaturas. 2. Dios como soberano creador siempre ha poseído la omnipotencia para mantener tales derechos. 3. Dios siempre ha mantenido esos derechos en el cielo, el trono del universo. Y 4. Dios siempre ha ejercido una providencia regia sobre todas las cosas, de tal manera que todo ocurre por medio de y de acuerdo con su propósito y decreto soberano. Segundo, el reino de Dios es escatológico. Mientras que Dios siempre ha reinado en sentidos citados anteriormente, el hecho del pecado y la derrota de las fuerzas del mal hacen necesaria la oración «Venga tu reino», como en Mateo 6:10. El reino de Dios es, por consiguiente, también la meta escatológica de la historia, de acuerdo a Daniel 2:44 y Zacarías 14:9, y no simplemente una realidad omnipresente. Esta venida tiene como resultados inseparables la derrota de los enemigos de Dios y la salvación del mundo, de acuerdo a 1 Corintios 15 del 21 al 28. Gráfico, el reino, eterno o escatológico. El gráfico nos muestra que el reino de Dios es en un sentido un reino eterno que empezó desde la antigüedad eterna hasta el fin de la eternidad. Pero en otro sentido el reino es escatológico, el cual llegará a la consumación en un punto que está en el futuro. 3. La venida del reino. ¿Es pasado o futuro? Una vez más, se deben hacer 2 afirmaciones equilibrantes para poder resaltar la perspectiva bíblica sobre este asunto. La venida del reino es aún futura y espera al regreso de Cristo en gloria, de acuerdo a Mateo 5:3, 10, 20, 7:21, Lucas 21:31, 22:15, 16. Al mismo tiempo, la Escritura da a entender claramente que la venida ya ha tenido lugar y que el reino es una realidad presente. El hecho de que el reino ha venido es el hecho más sorprendente y el asunto más debatido, y no debemos olvidarnos de tener esto en cuenta. Por otro lado, las Escrituras son explícitas en su enseñanza sobre este asunto. Junto a la perspectiva de la venida futura del reino, el Nuevo Testamento enseña que el reino ha venido en Jesucristo. Las siguientes líneas de evidencia muestran esto claramente. 1. La derrota de Satanás da por supuesta la presencia del reino, en Mateo 12, 28 y 29. 2. La enseñanza del reino da por supuesta la presencia del reino, Lucas 16, 16, Mateo 11, del 11 al 14. 3. La entrada del reino da por supuesta la presencia del reino, Mateo 23, 13 y Marcos 10, 15. 4. La presencia del rey da por supuesta la presencia del reino, Mateo 21, 4, 5 y Juan 18, 36. 5. La predicación de los apóstoles atestigua la presencia del reino, Romanos 14, 17, 1 Corintios 4, 19 y 20, 21, Colosenses 1, 3, Hebreos 12, 28. 6. La entronación del rey da por supuesta la presencia del reino, Hechos 2, 29 al 36, Efesios 1, 20 al 23. Gráfico. La primera venida de Jesucristo se ha establecido el reino, y en la segunda venida de Jesucristo el reino vendrá y será consumado. Muchas falsas teorías con respecto al reino de Dios tienen en común que malinterpretan o hacen caso omiso de la distinción bíblica entre las venidas presente y futura del reino. Algunos han propuesto una distinción entre el reino de Dios y el reino de los cielos. No obstante, no existe ninguna evidencia bíblica para tal distinción. También se olvida que en la expresión reino del cielo, cielo es una de la manera más figurada para referirse a Dios, de acuerdo a Mateo 23, 22. Es más, se ignoran los pasajes paralelos de la Escritura que usan estas 2 frases de forma intercambiable. Véase Mateo 4, 17 y Marcos 1, 15. Algunos han hablado del reino como una realidad exclusivamente futura. No obstante, la evidencia examinada anteriormente deja claro que el reino es una realidad presente.
Algunos han hablado del reino como exclusivamente una realidad presente. Sin embargo, esta perspectiva es una reacción exagerada a los excesos escatológicos populares y pasa por alto el equilibrio y la tensión en la enseñanza del Nuevo Testamento. Llevado al extremo, niega el elemento central de la enseñanza del Nuevo Testamento, el cual es la venida del reino en el poder sobrenatural de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos han dicho que el reino fue pospuesto porque los judíos rechazaron a su Mesías. Semejante lenguaje se enreda en cuestiones sobre la soberanía de Dios y la necesidad de la obra de Cristo. También se pierde el hecho de que la reacción de Dios a la incredulidad de la nación judía no es posponer el reino, sino transferir el reino, de acuerdo a Mateo 21:43, que declara: «Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él». Algunos han admitido que en algún sentido Cristo ya es el Rey en el trono de Dios, pero han negado de que Él esté en el trono de David. Esta perspectiva asume una distinción no bíblica entre el trono de Dios y el trono de David. En el pacto davídico, Dios adoptó a los hijos de David como sus propios hijos. 2 de Samuel 7:14. Por lo tanto, no existe ninguna distinción entre el trono de Dios y el trono del más grande hijo de David, Jesús el Mesías. Más aún, el Nuevo Testamento explícitamente afirma que por su resurrección Jesús ha tomado su asiento en el trono de David en el cumplimiento de la profecía, de acuerdo a Hechos 2:30 y 31. El tratamiento del reino. En los siguientes capítulos estudiaremos la venida del reino al considerar 3 de los pasajes más importantes que tienen como tema este asunto. Mateo 13 del 1 al 58, la venida del reino revelada en parábolas. Primera de Corintios 15 del 21 al 28, la venida del reino proclamada en prosa. Y Apocalipsis 20 del 1 al 10, la venida del reino presentada en visión.